directrices para las organizaciones. A su vez, en el 2022, AENOR detectó la necesidad que tenían las organizaciones de la gestión de estos riesgos psicosociales. Como sabéis, AENOR fue la certificadora que sacó también el esquema COVID, y a raíz de todas esas interacciones con la empresa y del análisis del impacto que generó la pandemia en diferentes sectores industriales, identificamos que era un buen abordaje y que era una buena solución para trabajar en este tema. ¿Qué características tiene esta norma? Al igual que cualquier otra norma ISO 9001, 14001 o la 45001, es aplicable a cualquier organización, independientemente de su tamaño o actividad, ya que sabemos que los riesgos psicosociales están presentes en todas las actividades y en todas las organizaciones, independientemente del número de trabajadores que éstas tengan. Es una orientación. Aquí es importante tener en cuenta que hemos pasado de una visión reactiva a proactiva. Antes, con la 45001 se gestionaban directamente los riesgos. Aquí empezamos a identificar los factores psicosociales, se analizan para posteriormente analizar cuáles pueden ser los riesgos. Y está destinada a ser, junto con la norma ISO 45001, como parte de ella. Es muy importante. Aconsejamos que todas las organizaciones que están certificadas ISO 45001 se certifiquen 45003, porque es la evolución natural que se espera de este tipo de organizaciones. A su vez, organizaciones que tengan un departamento de gestión psicosocial, que hay muchas organizaciones que ya lo tienen, pueden también optar a la 45003. Pero aquellas organizaciones que no tengan esta andadura previa, sí es importante ir en llave en mano con este referencial. Bueno, es para su implantación. Evidentemente, al ser una norma de directrices, pero también al ser una norma ISO, tiene una estructura que empieza por el liderazgo. ¿Qué pide la norma? Pues que la dirección, como cualquier otra norma que está gestionada por una estructura de alto nivel, esté implicada, sea visible en la gestión de los riesgos psicosociales, y que a su vez asigne todos los recursos necesarios para poder gestionarlos. También tiene un enfoque nuevo, una participación 360. ¿Qué quiere decir esto? Y lo han comentado mis compañeros. Pues que aquí se implica a los managers. Es muy importante. Los managers en las organizaciones a día de hoy son agentes de cambio en las organizaciones. Tienen que identificar y gestionar estos riesgos psicosociales, porque son la primera línea, digamos, en el campo de batalla, los que van a detectar estos posibles factores de riesgos. Y también es multidisciplinar, porque se abre a todas las organizaciones, a todos los departamentos, de las organizaciones, es decir, traspasa las fronteras de las áreas de prevención de riesgos laborales. Implica así al servicio de recursos humanos o gestión de personas, gestión del talento, como se quiera llamar a día de hoy, a servicio médico. ¿Y por qué? Porque todas estas áreas de las organizaciones van a ser una fuente de datos para analizar estos factores psicosociales. Bueno, y como es una norma ISO, no podría ser de otra forma, tiene un enfoque PDCA, un enfoque de mejora continua. ¿Y qué nos dice la norma? Que comenzamos, tenemos una base de cuatro fases del análisis de los riesgos psicosociales, y comenzamos con una recopilación de datos para la identificación de factores psicosociales. Posteriormente, ahí se me va a pasar. Se tiene que realizar un análisis y evaluación de estos datos recopilados. A continuación, hay que definir un plan de acción y implantación, y acciones dirigidas, evidentemente, a minimizar los riesgos. Y finalmente, como no puede ser de otra forma, habrá que evaluar la eficacia de este plan de acción. Vamos a ver detalladamente cada una de las fases que comentamos ahora. Bueno, pues en la identificación de factores psicosociales, ¿qué nos dice la norma? Que estos factores psicosociales están relacionados y surgen de los siguientes factores. Y tenemos tres grandes bloques. Aspectos de la organización del trabajo. Está centrado en roles, expectativas, control o autonomía, demanda del trabajo, trabajo a distancia, carga de trabajo, programación y seguridad del empleo. El segundo bloque es
Factores psicosociales en el trabajo: liderazgo, supervisión, cultura de organización, reconocimiento y recompensa, relaciones interpersonales, desarrollo de carrera y conciliación. Y el último bloque es la parte más física, más digamos ISO 45001, ¿no? Es decir, ¿tienen los profesionales los equipos adecuados para poder desarrollar las funciones para las que han sido contratadas? ¿Están desarrollando las labores en entornos estables? ¿Tienen condiciones de trabajo seguras? ¿Les falta herramientas para poder desempeñar sus funciones? ¿Y cuáles son las fuentes para la identificación de esos peligros psicosociales? Pues como os comentaba, existe ahora una visión multidisciplinar de la gestión de riesgos psicosociales. La organización puede obtener datos de muchas fuentes, de muchas áreas, de descripciones de puestos de trabajo, puede hacer un análisis de tareas, entrevista, grupos focales, grupos de discusión, observaciones directas en lugares de trabajo, informes de incidentes, estadísticas de salud, datos de absentismo, rotación de plantilla. Entonces, como vemos, aquí implicamos a toda la organización en detectar y analizar los datos necesarios para gestionar los riesgos psicosociales. ¿Y cómo vamos a hacer ese análisis de los datos recopilados? Primero, segmentando por grupos. La norma no habla de segmentar personas, habla de segmento por grupos. Hay que considerar la interrelación entre los riesgos psicosociales con los riesgos de otros peligros identificados. Por eso hablamos que es importante que las organizaciones que estén certificadas en ISO 45001 de forma natural vayan a la ISO 45003, porque hay muchos riesgos de la ISO 45001 que se identifican en una evaluación de riesgos que pueden generar en un riesgo psicosocial. Y por último, priorizando los niveles de riesgo. ¿Y qué nos dice la norma? Bueno, pues hay que hacer un plan de acción, ¿no? Hay que establecer unos niveles de intervención. Y nos propone tres tipos de planes de acción. Un primario, enfocado a la prevención y promoción del bienestar. Un plan de acción secundario, que es un aumento de los recursos que ayudan a los trabajadores a afrontar esos riesgos psicosociales. Y un terciario, rehabilitación y medidas correctivas. ¿Es mío? Perdón. Disculpad. Y un tercero, que es rehabilitación y medidas correctivas, que esto es una de las novedades de esta norma. Las vamos a comentar ahora. En ese plan de acción tenemos que establecer unas medidas de control. Unas medidas de control enfocadas a los factores psicosociales relacionados con tres bloques. Los tres bloques que analizamos antes. Organización del trabajo, hay que priorizar las tareas, hay que aumentar la autonomía y hay que establecer planes para el desarrollo de la competencia. En las relaciones sociales hay que elaborar políticas organizacionales que fomenten unas relaciones sociales en el ámbito de trabajo sanas. Hay que fomentar la notificación temprana de problemas. Por eso es tan importante la figura del manager en esta norma. Y establecer servicios de apoyo. No solamente no nos vale tener un manager formado que identifica un factor de riesgo psicosocial, que lo evalúan, que puede traducirse en un riesgo psicosocial si la organización no tiene las herramientas para afrontar estos temas. Y por último, ambiente de trabajo, pues proporcionar y mantener los equipos adecuados y formación adecuada a toda la plantilla. Y en el ámbito de evaluación y la mejora continua, bueno, pues como cualquier sistema de gestión de calidad o gestión de excelencia, que se busca que haya un análisis de indicadores, que se haga un... ¿Qué? No sé. Ah, es el que... Vale. Bueno, y en la evaluación de la eficacia y mejora continua, pues ¿qué nos pide la norma? Que se haga un análisis de datos, un análisis de indicadores, que se haga una medición, un seguimiento y que establecer responsables para cada uno de los indicadores que se definen y que se haga una evaluación del rendimiento. ¿Cuáles son los aspectos novedosos de esta norma? Que lo comenté hace un momento. Bueno, pues que da competencia para identificar esos riesgos psicosociales. Es decir, no recae directamente en el área de prevención de riesgos laborales o en el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Y contempla, que ya lo comentaban mis compañeros también, la rehabilitación y retorno al trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización tiene que establecer las medidas necesarias para que el profesional vuelva a su puesto de trabajo de una forma adecuada.
lo cual incluye acciones para minimizar que estos riesgos no se repitan. ¿Y qué competencia deben tener los managers o los mandos intermedios a la hora de gestionar estos riesgos psicosociales? Pues deben tener formación en la identificación de cambios de comportamiento de personas de su equipo, en actuaciones como aislamiento, retraimiento social o rechazo al bienestar, aumento del absentismo laboral o de la asistencia al trabajo cuando se está enfermo, cuando no se está enfermo, perdón, hay una rata, falta de compromiso, reducción digamos, de las ganas de trabajar, alta rotación del personal, rendimiento de baja calidad, repetición de errores, conflictos, falta de cooperación y reducción de trabajo en equipo, que lo hemos visto mucho con la pandemia. La pandemia, una de las cosas que todos decimos que ha sido positiva es el teletrabajo, pero el teletrabajo a su vez ha impactado mucho en el retraimiento de los profesionales. Hemos detectado que existen fases en que el profesional se desvincula de la misión de la organización, del ser de la organización. Entonces, estas nuevas formas de trabajo obligan a las organizaciones que se quieran adaptar a las mismas a establecer protocolos de actuación para que estén organizados. Bueno, ¿y qué ventajas aporta la certificación? Pues la certificación ISO 45003 aporta confianza a empleados y otras partes interesadas externas de que la organización certificada se preocupa por su salud y bienestar. Es importante tener en cuenta que aquí trascendemos las fronteras de la empresa. Ya no establecemos únicamente acciones de bienestar dirigidas al empleado, sino también a todos sus de interés. ¿Por qué? Porque las empresas pueden tener subcontratas dentro de su organización. Hay que contemplar estas subcontratas también. Hay que contemplar estas subcontratas en el plan de acción de la gestión de riesgos psicosociales. Aporta seguridad a las organizaciones de estar aplicando las mejores prácticas contempladas en la norma. Demuestra ante la sociedad el compromiso con la salud psicológica de los trabajadores. Para nadie es un secreto que hoy en día la salud mental está en el orden del día de todas las organizaciones. Aporta valor en los procesos de gestión de la prevención y la salud en general. ¿Por qué? Porque vamos a ampliar la gestión de riesgos. Y comparte un enfoque metodológico proactivo que va más allá del mero cumplimiento de la ley. Pero es que no olvidemos que si las organizaciones se certifican ISO 45001, ISO 14001 o 45003, tiene inherente el cumplimiento legal. ¿Cuál es el proceso de certificación que llevamos en AENOR? Cuando una vez las organizaciones implanten la norma y pasen la auditoría interna, viene la auditoría externa. Y la fase inicial se divide en dos subpartes. Primero, una evaluación de la documentación relativa a la revisión de todos aquellos requisitos marcados en el propio sistema y en el esquema, y una fase presencial. El auditor se desplaza a la organización del cliente y evidencia la correcta implantación de todos los protocolos, planes de acción, seguimiento a indicadores o los requisitos propios de la norma. En ese momento se decide la concesión o no del certificado. Y a continuación, a los 12 meses, se realiza una visita de seguimiento, que serán dos visitas de seguimiento. Y la renovación del certificado se hará al tercer año. No sé si tenéis algunas dudas, seguro que muchas. Sí, es que hablo muy rápido. Es que todavía te queda tiempo. Hablo rápido, es que yo sé que tiene muchas preguntas. Mira, la puya. Lo corté a él. Pues mira, esto es en pro de los asistentes. Sí, los has dejado todos así como, bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, por aquí hay alguna pregunta. Sí. Disculpa, muchas gracias por la presentación. Comentabas en el final de la exposición digamos, de los pasos de la aplicación de la norma, que había una evaluación del desempeño o una evaluación de la rentabilidad o una evaluación... Es una fuente de entrada para analizar los factores de riesgo. No, me refiero al final, cuando dices, es decir, esto se retroalimenta
Y, Pon para que se vea la pantalla. Sí. No te sé decir en qué diapositiva, pero establecías una serie de pasos y al final de la exposición decías, pues esto llega a una evaluación de la eficacia, Sí. y se retroalimenta. ¿Cómo valoras tú que ha habido un Yo creo que es esta, ¿no? evaluación de la eficacia y mejora continua? Sí. ¿Cómo valoras tú que, comparando con el esquema inicial, Esta. con otros elementos, no sé si me explico bien? La organización establece indicadores, ¿vale? Ah, ok, Para con indicadores. gestión, claro, a través de indicadores. Ujú. Se establece también objetivos. No olvidemos que al final los sistemas de gestión están marcados también por unos objetivos, unos indicadores, ¿vale? Entonces, lo que se evidencia en auditoría es el despliegue de estos objetivos y de estos indicadores. En el caso de que la organización no cumpla las metas que se ha establecido, debe llevar a cabo actuaciones para, o por un lado, reconducir ese resultado, o por otro lado, reformularlo. A través de evidencias, es decir, si la organización quiere establecer un plan de bienestar para sus empleados, a través de diferentes acciones, pues a través de alimentación, periodos de descanso, es que no se me ocurren otras acciones, X número de actuaciones, pues nosotros vamos y evidenciamos que se han llevado a cabo, pero no solamente que se han llevado a cabo, sino que han tenido acogida en la organización, ¿vale? ¿Cómo valoras esa acogida? Porque se hace un test o una evaluación. Esto va en función del tipo de organización que estemos auditando, ¿vale? En función del número de empleados que tengan. Tengamos en cuenta también que la implantación de estas medidas de gestión del riesgo, de gestión del riesgo psicosocial lleva tiempo. Los resultados no se van a ver de un año al otro. Posiblemente va a pasar un periodo, un ciclo de auditoría, y es donde vamos a poder analizar el impacto de las acciones que se han diseñado, pero a través de números de personas que se adhieren a este plan de bienestar, por ejemplo, a través del feedback que dan de las actuaciones diseñadas por la organización, a través de las reuniones que se han llevado a cabo con los profesionales para determinar cuáles son las acciones que ellos creen que mejor se adecúan a su puesto de trabajo. No hay una plantilla o un sistema de evaluación, digo, a la luz de lo que nos comentaba el ponente anterior, ¿no? De una especie de cuestionario con algo así metodológico, ¿no? Si una organización está certificada ISO 9, 14 o 45, le puede servir la misma documentación que tiene para utilizarla para la 45003. Pero la norma da ejemplos de qué hacer. El cómo hacer, entendamos que las normas ISO y las normas SUNE se adaptan a las empresas, no las empresas a la norma. Entonces, en este recorrido, las organizaciones diseñan la documentación y los documentos, o sea, establecen su sistema documental en función a sus necesidades. Si bien es cierto que la norma indica, la organización debe, pero tengamos en cuenta que esta 45003 no dice la organización debe, da directrices. Entonces, puede adaptarse a esas directrices y desarrollar muchas más. ¿Vale? Aquí hay... Creo con la pregunta que se ha hecho y como ha ido rápido, a lo mejor nos queda tiempo como para irlo procesarlo. Bajando. Exactamente. Entonces, creo que no sé si se ha entendido, o sea, ustedes realmente realizan un esquema, ¿no? Ayudan a la empresa. Entonces, me gustaría que pudieras explicar eso, en qué consiste, para que a todo el mundo le quede claro, porque realmente ustedes son consultores, ¿no? Auditores. Son auditores, pero que ayudan a la empresa a adaptar, efectivamente, como acabas de decir, ¿no? Las organizaciones se adaptan a una norma, a unas directrices y... Exactamente. Empresa, entonces, eso me gustaría que lo pudiera explicar con tranquilidad. Vale, la ISO 45003 es una norma que establece directrices. Como tal, no es una norma certificable. O sea, le dice a las organizaciones, ustedes pueden hacer esto y esto para gestionar los riesgos psicosociales. Establece muchos ejemplos de abordaje de riesgo psicosocial. UNE
la traslada al ámbito español. Y dice, bueno, pues vamos a publicar la UNE ISO 45003. Y AENOR diseña un esquema certificable, ¿vale? Ahí entramos nosotros como entidad de certificación. Certificamos que las organizaciones cumplen las directrices marcadas por la 45003. ¿Y ese esquema lo hacen ustedes específico a cada empresa o ya lo tienen ustedes estándar? El esquema es la ISO 45003, ¿vale? Si recuerdan los que trabajen aquí con modelos de gestión, la ISO 9001, su título es requisitos. Requisitos para un sistema de gestión de calidad. Al tener la palabra requisitos, es certificable. Y cuando leen la 9001, dice la organización debe. Entonces, cuando dice la organización debe, es un requisito que debe cumplir la organización. La organización debe documentar debe documentar un procedimiento de gestión de documentación para sus auditorías internas, para su revisión, para la revisión de la dirección. La organización debe revisar de forma frecuente los aspectos relacionados con Esos son requisitos. La ISO 45000 no dice debe. La organización puede gestionar. Entonces, eso no es certificable. Entonces, ahí entra AENOR en el momento en que detecta que hay un nicho, digamos, de mercado y una necesidad por parte de las organizaciones para gestionar este tipo de riesgos. Y diseñamos un esquema que certificamos según la UNE ISO 45003. No sé si Javier quieres decir algo, ¿no? Si alguien quiere... Sí, esto es el punto fuerte de Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Javier Lantigo, soy el director de AENOR aquí en Canarias. Y bueno, simplemente comentar que efectivamente como entidad de certificación nosotros, ¿qué hacemos al final? Enviamos un auditor para que evidencie que se cumplen unos requisitos y esos requisitos pueden estar en una ley, puede ser una ley de igualdad, un reglamento EMAS, ¿no? Puede estar en una norma, como puede ser el caso, una norma ISO 9001, puede estar en un esquema de terceros, como puede ser el bienestar animal, IFS, alguien que genera un esquema de certificación y que nos pide a nosotros que evaluemos su cumplimiento. Y esos requisitos también pueden estar en un esquema propio. En nuestro caso, nosotros tenemos una razón de ser, que decía antes Carolina, y es contribuir a la transformación de la sociedad generando confianza. ¿Cómo hacemos eso? Identificando y ayudando a las empresas a superar los desafíos, nuevos desafíos. Este es uno, la gestión de los riesgos psicosociales. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a ver los ODS, en los ODS es un reto. Ya tenemos un referencial para gestionar la sostenibilidad, que es uno de los retos transversales para todas las organizaciones, con su abordaje 360, la dimensión social, ambiental y la de buen gobierno. Y tenemos un referencial. Todavía no hay norma de ODS. ¿Cómo lo pueden hacer las empresas? Nosotros generamos un esquema y le decimos a las empresas, es una receta. Vamos a decir, nosotros acompañamos a la organización en todo ese desafío. Le damos una receta, permítanme esa expresión, ¿no? Es el esquema para integrar los ODS en una estrategia empresarial. Le damos ese esquema, ellos lo implantan, nosotros podemos certificar que efectivamente lo cumple, ¿vale? Y en todo ese acompañamiento ofrecemos esa receta, ofrecemos formación, porque todo el mundo que se ha leído una norma yo creo que la ha vuelto a leer y no sabe lo que hacer con ella. Formamos, también aplicamos en la transformación de procesos, podemos colaborar ahí también. Y por último certificamos. Y eso es lo que hacemos. Entonces esto es un esquema que efectivamente hemos detectado donde está un desafío para las organizaciones. Hemos detectado una norma que, como bien indica Carolina, indica directrices y no requisitos, y hemos detectado la necesidad de muchas organizaciones de querer certificar esto. ¿Por qué? Por las ventajas que comentabas antes, ¿no? Unas internas y otras externas, relacionadas con atracción del talento, retención, etcétera, etcétera. Esa era mi aportación. Gracias, Javier. Por ahí. Hola, soy Davinia González. Me ha gustado mucho la ponencia,
Pero en relación con lo que comentabas acerca de pasar con la implantación de la norma, decías que pasábamos de una acción reactiva a una proactiva. ¿Quieres decir que el cumplimiento realmente de la inserción de la norma en los establecimientos, en las instalaciones o en las propias empresas, da como resultado que nosotros trabajemos después a través de una formulación proactiva? ¿Quieres No, decir? lo que quiero decir es que ahora las organizaciones, bueno, de todos es sabido que los riesgos psicosociales siempre han existido, pero que las organizaciones nunca se han centrado en su análisis y en su evaluación. Ahora, a partir de la implantación de esta norma, se pasa de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo. Es decir, identificamos los factores psicosociales, hacemos una recogida de datos, los evaluamos y a posteriori se define cuáles son los riesgos psicosociales y a partir de ahí establecemos un plan de acción para minimizar su impacto y en el mejor de los casos eliminarlos, aunque sabemos todos que el riesgo siempre va a estar ahí. Entonces, a eso me refiero cuando el enfoque cambia, es proactivo, ¿vale? Vale. Porque partimos de unos factores. ¿Y cuánto tiempo psicosociales. se tardaría en una organización que ya lleva, bueno, está estandarizada? En una organización que está certificada 45001 no debería tardar mucho, no debería llevar mucho tiempo. Nosotros pedimos recogida de datos para evaluar la eficacia de las acciones, la eficacia, hablo de eficacia, pero ojo que en este tema la eficacia se puede ver a 3 años vista, ¿vale? En función del tamaño de la empresa y del tipo de organización. Pero de 3 a 6 meses es lo recomendable para tener datos suficientes para presentarse a auditoría de certificación. Gracias. Nada.